Hola, buenas tardes a todos. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Lista, Michelle? Sí, ya, voy. Ok. ¿Sí la alcanza a ver bien, doctor? Sí, perfecto. Ok. Vale, entonces comenzamos. Buenos días, mi nombre es Michelle Iturbide, soy médico residente de primer año de Medicina Interna en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y vamos a empezar con lo que es la presentación de neumotórax como parte de nuestro programa de neumología. Pues como tal, la definición es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural, lo cual a veces puede llegar a ocasionar un colapso pulmonar. Aquí en esta imagen lo que observamos es pues una causa de neumotórax secundaria a un traumatismo de la pared torácica. Ahorita vamos a ver las diferentes causas, pero pues más que nada es para ejemplificar cómo el aumento de aire lo que va a hacer es que pues haya un intercambio de la relación que hay entre pues el nivel pulmonar con el espacio pleural, haciendo que pues parte también de los componentes del mediastino a veces puedan recorrerse y eso ocasionar un daño mayor o una patología mayor que ahorita vamos a ver. Hay diferentes etiologías. Para empezar, podemos ahorita abordar lo que son iatrogénico y traumático. Perdón, Doc, vamos a cerrar la puerta, es que se escucha mucho ruido. Pues en el iatrogénico, pues lo que vamos a nosotros a tomar en cuenta son aquellos que son causados por procedimientos. La causa principal en iatrogénico va a ser por procedimientos que tengan que ver principalmente con el pulmón. Por ejemplo, en el caso de tomas de biopsia, esto sería algo que está muy asociado. También lo relacionado a toma de biopsia por broncoscopía también está relacionado, pero algo que es muy común entre nosotros o que hemos visto pues con alguna frecuencia en la residencia ha sido la colocación de catéter venoso central, que también ocasiona que exista este trauma y con eso haya la presencia de aire a nivel pleural. Otros procedimientos incluso pueden ser procedimientos endoscópicos, había reportes de que incluso artroscopías de hombro se podían relacionar con la presencia de un neumotórax. Entonces, pues siempre que nosotros vayamos a hacer uno de estos procedimientos, explicar al paciente que esta puede ser una complicación y sobre todo también considerarla para pues descartarla en su posterior o si el paciente inicia con clínica, que vamos a ver más adelante. Otra causa que también tiene que ver con lo iatrogénico, pero pues en este caso sería considerado más bien por lo traumático, es como también veíamos en la imagen previa, pues una lesión que causa una pérdida de la continuidad de la pared torácica con que llegue a afectar como tal las membranas pleurales, pues puede ocasionar que pase aire del exterior a la cavidad pleural y con eso se dé la presencia del neumotórax. Otras causas que también son consideradas y que incluso en lo que leí, pues no sabían si identificarlo como traumático y iatrogénico, podrían ser las lesiones asociadas a un barotrauma, a un volutrauma, que pues el barotrauma como tal habla más bien de que a nosotros administremos una presión que supere la presión alveolar, causando una ruptura y generando el neumotórax, o que en el caso del volutrama, por ejemplo, cuando estamos dando ventilaciones con el ambú, pues hay veces en las que no se hace la correcta presión a la bolsa y se pasa muchísimo más del volumen corriente que es posible, lo que puede causar que exista también esta lesión y que con eso se condicione a un neumotórax. Incluso las guías del ATLS lo manejan como que una de las principales causas de justamente este neumotórax puede ser que a veces cuando un paciente esté policontundido, nosotros al administrar esta ventilación causemos ese daño. Y pues
Ahora, lo más común o lo que más estudiado y sobre todo, pues algo que si no tenemos un antecedente que le hayamos colocado algún método invasivo o que haya tenido un trauma, se considera el tipo de neumotórax espontáneo. Este se divide en primario y secundario. Primario va a ser considerado en aquellos que no tenían una afección pulmonar previa o conocida y que apareció este neumotórax, o secundario en el caso de que ya sepamos que el paciente tenía alguna enfermedad pulmonar. El primario va a ser principalmente por roturas de pulas apicales o rotura de alvéolos distendidos. Hay causas distintas por la cual tienen teoría de que esto puede suceder. La principal es que hay una pérdida de la continuidad entre las células mesoteliales, asociado también a que un proceso inflamatorio hace que existan pequeñas fugas en los espacios que durante la respiración normal favorecen la salida de aire hacia el espacio pleural y formando este neumotórax y también pues la rotura de los alvéolos que también tiene que ver con un proceso inflamatorio. En el caso secundario, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la principal causa, del 50 al 70% van a tener este antecedente, además asociado de que mencionaba que, por ejemplo, en pacientes con EPOC o también pacientes con asma, aunque no es tan común, son pacientes que al tener sus crisis o tener sus episodios de recurrencia, acuden al hospital, lo que favorece que les tengan que poner catéter venoso central, que le tengan que dar tal vez un manejo ventilatorio un poco más invasivo, lo cual favorece que exista este daño y también pudiera favorecer la presencia de un neumotórax. Los casos de fibrosis, tanto por la relación que tiene la fibrosis con la presencia de procesos infecciosos a nivel pulmonar, como la misma pérdida de la capacidad funcional del pulmón, favorece que se hagan estos neumotórax. El catamenial, en el caso de las mujeres, hay cierta controversia, todavía no saben si ponerlo como que es un neumotórax secundario o un neumotórax primario, porque como tal es ocasionado por endometriosis a nivel torácica. Entonces, no se puede decir que exista el daño pulmonar previo, pero pues está ahí y eso es lo que hace que se desarrolle un neumotórax a partir de este material exógeno en la cavidad torácica. La neumonía necrotizante, como ya lo habíamos mencionado, los procesos infecciosos, la tuberculosis todavía de hecho en países endémicos y en zonas endémicas sigue siendo una de las principales causas de neumotórax espontáneo secundario, entonces también considerarlo como que pudiera ser el primer hallazgo de un paciente con tuberculosis y las infecciones con neumocistis carini o neumocistis girovechi, también lo mencionaba, pueden estar muy relacionadas, sobre todo también en pacientes que tengan una inmunosupresión importante, como es el contexto de pacientes con VIH, sospechar un proceso infeccioso a nivel pulmonar, que pues ya sabemos que muchas veces nos puede dar, no nos puede dar clínica del proceso infeccioso, pero estar cursando con uno. La epidemiología, por lo general, en neumotórax espontáneo primario es en jóvenes, pacientes de 20 a 40 años. No se sabe como tal la incidencia exacta porque muchos son asintomáticos, es decir, probablemente algunos de nosotros podamos tomarnos ahorita una radiografía y encontrar que tenemos un neumotórax muy pequeño que no nos da síntomas y que pues ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta si es que no nos tomaba la radiografía. Es más común en pacientes altos, delgados y fumadores. Fumadores sobre todo asociados también al proceso inflamatorio, pero por ejemplo, hay quienes mencionan que en los pacientes jóvenes también es más común porque hay veces que cuando los pacientes hacen actividad física o hacen actividad física exhaustiva, el estar hiperventilando favorece que haya como este tipo de lesión o este tipo de trauma que da una salida de aire, igualmente pues en las intoxicaciones con drogas, que es de esta hiperventilación y causa lo mismo, entonces también con eso se relaciona. Los pacientes que son altos, delgados y fumadores, hay una asociación familiar en que más o menos el 10% van a tener antecedente de que algún miembro de la familia ya lo había presentado y también va a estar asociado a otros síndromes como Marfan, en el cual pues va a haber una pérdida de la elasticidad o de la distensibilidad pulmonar y va a favorecer también esta patología. El neumotórax espontáneo secundario es en mayores de 40 años, exceptuando la fibrosis quística, que pues va a ser en pacientes más jóvenes, pero esto va a ser relacionado a que todas las patologías que mencionamos previamente van a ser dadas en pacientes
de mayor edad. La clínica del 5 al 10% es asintomático, lo que comentábamos hace un ratito, pero los síntomas principales va a ser un dolor torácico, disnea y tos seca. Va a haber una triada que es la triada de Gallard, que va a ser sobre todo la exploración clínica, en el cual vamos a tener una hipersonoridad, va a haber una ausencia de vibraciones vocales y una disminución del murmullo vesicular. Es muy importante que nosotros hagamos sobre todo una exploración física adecuada en sospecha, porque en muchas veces ni siquiera nos va a dar tiempo de realizar algún otro estudio, solamente vamos a tener la clínica para poder abordar terapéuticamente a nuestros pacientes. El diagnóstico, tenemos diferentes pues, métodos de diagnóstico. El primero es la clínica y la exploración física. Aquí abajo, la American College of Chest Physicians pone algunos criterios de estabilidad. Pone algunos criterios de estabilidad en el cual considera una frecuencia respiratoria menor a 24, una frecuencia cardíaca de 60 a 120, una tensión arterial normal, una saturación mayor a 90 y que pueda decir el paciente frases, va a hacer que nuestro paciente sí tiene el neumotórax, pero todavía tiene criterios de estabilidad, que ahorita vamos a hablar un poquito más cuando sea lo del manejo. Y la British Thoracic Society, para ellos solamente la ausencia de disnea es lo que nos va a condicionar que el paciente está estable. La radiografía de tórax se debe tomar PA y lateral principalmente, y esta debe ser tomada durante la inspiración. La tomografía también es un método auxiliar, aunque prácticamente a veces solamente con la clínica y a veces una radiografía de tórax se puede hacer el diagnóstico y dar el tratamiento. Y también, pues, un método es el uso de ultrasonido, aunque este pues no es tan accesible o tan común que se realice a veces. Pues en la radiografía de tórax lo que vamos a ver es que la silueta pulmonar va a estar colapsada. Digo, es asociado a otros cambios que podemos ver en el caso de neumotórax, como que es la desviación de la tráquea o que haya pues lateralización de todo el contenido mediastinal. Pero aquí pues lo que vamos a ver es que va a haber pues, sí, la silueta pulmonar colapsada y un aumento en el espacio pleural. Aquí ahorita también lo vamos a mencionar, pero según la guía que ustedes lean, va a depender de dónde lo toma. La guía americana lo toma que a partir en el ápice del borde apical a donde está la silueta pulmonar, de ahí se van a considerar los centímetros y a partir de ahí podemos dar el manejo, y la guía europea lo considera más que nada del ilium y también tiene un parámetro para considerar si es grande o pequeño. Otro estudio también es la tomografía. Esta, por ejemplo, es de Betty, bueno, de nuestra paciente que tenemos ahorita, en el cual podemos observar cómo en la radiografía no nos podíamos dar cuenta que estaba la presencia del neumotórax, pero hasta que nosotros tomamos el estudio de imagen por tomografía, es que pudimos evidenciar que posterior a que le hicieron la broncoscopía con toma de biopsia, se encontró este neumotórax, aunque era pequeño, pero pues que está. Respecto al ultrasonido, el doctor me hizo el favor de compartirme un artículo en el cual pues exponen el método de abordaje ultrasonográfico, que es a través del protocolo Blue, que es Bedside Lung Ultrasound Emergency, en el cual lo... ¿Eh? En el cual ponen aquí, la primera imagen es los sitios en donde se va a colocar el transductor y se va a poner principalmente, si me equivoco, me corrige, en la línea axilar posterior. En esto lo que nosotros vamos a tratar de buscar es, según este algoritmo, son tanto un perfil B, un perfil A, un perfil A y B o C, el cual nos va a decir pues el nivel o sea, podemos nosotros identificar la etiología de lo que está causando la disfunción pulmonar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros encontramos que como tal, a nosotros al hacer el ultrasonido y si vemos que no hay como este movimiento pulmonar, pues nosotros vamos a buscar que haya líneas A o líneas B. En el caso de que haya líneas B, nos habla de un patrón más que nada congestivo, como puede ser causado por neumonía,
A diferencia de que si hay un patrón A, vamos a buscar otro punto que ahorita vamos a hablar, que es el punto pulmonar, el cual nos va a indicar que nuestro paciente lo que tiene es un neumotórax, ¿no? A diferencia de que si ya el pulmón sí presenta movimientos, podemos sospechar, y si hay líneas B, podemos sospechar, pues algo muy común, que es un edema pulmonar. Ok, en esta imagen pues sería como una visualización de lo que normalmente veríamos en un pulmón normal al colocarle el transductor. Vemos la pared, pues la pared del tórax y aquí estarían las costillas y después veríamos la pleura parietal. ¿Ok? Prácticamente no se podría distinguir de lo que es la pleura visceral. Decía que nada más nosotros podríamos distinguirlo en el caso de que hubiera algún tipo de calcificación o de un proceso similar en la pleura que hiciera que se viera, pero mientras no se iba a poder ver. Que cuando comienza a llenarse de aire, empieza a haber esta separación que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral, con posterior pues una separación completa. Aquí las líneas A, lo que nos van a hablar, pues es de la presencia de aire, y las líneas B, pues nos van a hablar un poquito más de congestión. En el caso de las líneas A, la imagen característica que se va a hacer es una imagen de murciélago, que ahorita la vamos a ver, en el que aquí podemos observar las costillas, y aquí va a haber la presencia de las líneas A, que nos van a hablar de una separación de las pleuras, y las líneas B, que más bien nos van a hablar de una congestión. Aquí se ve un poquito mejor el signo del murciélago, en el cual están las costillas, la separación que ya existió entre las pleuras, y pues da esta imagen como de murciélago. Pero a pesar de tener nosotros el signo de las alas de murciélago, ese es un signo que tiene alta sensibilidad pero poca especificidad. El que tiene más especificidad es el punto pulmón, que se va a observar en un modo M. La presencia del punto pulmón es patognomónico de neumotórax y prácticamente nos va a dar el diagnóstico. Aquí ya nada más es como para poder verlo, el signo de alas de murciélago, las líneas A y el punto pulmonar. ¿Algo que quiera comentar, doctor, de esto? La verdad no soy muy experta en ultrasonido. Bueno, la idea para pasarles ahorita la información sobre el ultrasonido es para que se concentren en dos signos que digamos que se los pueden llegar a preguntar en algún momento cuando rotan en alguna terapia o no sé si en algún momento en su consejo, pero sobre todo siendo el que comentabas, nosotros cuando hacemos el ultrasonido en los pacientes, por lo regular, lo primero que valoramos es sobre todo el tejido, que en la imagen de la izquierda, sobre todo se ven la presencia de lo que viene siendo el tejido de la parte superior, piel, tejido subcutáneo, músculo, y la primera línea que vemos horizontal se representa como si fuera la pleura visceral o parietal. Por lo regular, cuando se encuentran así pegaditas, no existe como tal una patología, sino que eso representa como tal la presencia de que las pleuras están juntas. Pero cuando tú le pides en ese momento, hay que recordar que el ultrasonido es un estudio dinámico, tú le pides al paciente que realice una inspiración profunda, puedes ver cómo la pleura o una parte de esa pleura se desliza o se mueve de manera horizontal como si fuera en un vaivén. Eso se conoce como el deslizamiento pleural. Evidentemente, cuando tengamos la presencia de un neumotórax, vamos a poder ver la ausencia de ese deslizamiento y incluso en algunas ocasiones vamos a ver la presencia del aire que está separando, como se ve un poquito en la imagen de la izquierda, la presencia de las dos capas de la pleura. Entonces es un signo que se puede tomar en cuenta. El siguiente signo que tiene como mayor sensibilidad, evidentemente, es el punto pulmonar. Tú estás haciendo tu rastreo de toda tu extensión de la pleura hasta llegar a cierto punto donde esa pleura se comienza a despegar o comienza a haber una ausencia de ese deslizamiento, tú cambias tu visualizador a un modo M y vas a poder ver la imagen del punto pulmonar, que en sí pues se define como la presencia o durante la inspiración de lo que dicen unas líneas horizontales durante el proceso de expiración. Ese punto representa ahora sí el punto donde la pleura o donde comienza como tal el neumotórax, donde comienza a ver que se comienza a despegar esas capas de la pleura. Creo que tienes la imagen
en la parte anterior del punto pulmonar, que creo que ahorita es. Entonces, tú vas haciendo en modo M, por lo regular del lado izquierdo, donde en el cuadrito donde dice punto pulmonar, si ven la flecha, apunta precisamente el punto pulmonar. Del lado izquierdo es pulmón normal. Tienen el signo que se llama el signo de la playa, donde donde ahí donde tienes la flechita, eso representa la pleura, toda esa línea horizontal. La parte superior es lo que representa tanto los tejidos subcutáneos y el músculo, y es lo que se refiere dentro de la literatura, por eso sí se le conocen algunos, así lo van a encontrar, como signo de la playa. Representa la parte superior como si fuera el cielo. Después, lo que viene siendo la línea pleural representa como si fuera la orilla del mar. Y el parénquima pulmonar, que es la parte inferior, representa lo que viene siendo ya el parénquima pulmonar sano. Evidentemente, cuando ustedes se encuentren en el punto pulmonar, es indicativo de neumotórax. Y lo van a ver como esas líneas horizontales que les comentaba, de donde está el punto pulmonar hacia la derecha. Ese es ahora sí que la presencia del neumotórax es como tal el signo más fiable para la determinación del neumotórax dentro del manejo por ultrasonido. También, ahorita que comentaste la radiografía de tórax, también hay otros signos que a veces yo les puedo, bueno, que les recomiendo mucho buscar, sobre todo porque sí hay que familiarizarse mucho viendo radiografías de neumotórax, porque sí llega a ser muy difícil al principio ver sobre todo los neumotórax que son pequeños o que sí se interpone sobre todo la línea de la escápula y sobre todo algunos tejidos subcutáneos que pueden ahí aparentar tener un neumotórax. Pero si no, pueden buscarlo también el signo del surco profundo, ¿sale? El signo del surco profundo es una extensión o un alargamiento de lo que viene siendo el en su ángulo costodiafragmático, van a ver cómo se extiende una línea de aire hacia la parte más inferior. Es como si se metiera el aire más de lo normal y forma un pico muy profundo, sobre todo en esos ángulos. Entonces yo, por lo regular, cuando vienen acá, sí les recomiendo que si les queda alguna duda y ven ese signo también es muy, muy patognomónico de la presencia de un neumotórax. Así no vean un poquito más la separación, no les queda duda. Teniendo un surco profundo, la verdad es indicativo de que hay una fuga aérea ahí adentro. Entonces, no se presentan todos, pero sí les recomiendo que lo busquen para irse también familiarizando con ese signo. Otra de las cosas es ya cuando les queda mucha duda, yo les recomiendo por lo regular que pidan algunos estudios especiales en radiología, pero ahí sí es bajar a hablar casi con el radiólogo para que les tomen sobre todo radiografías en decúbito lateral o en decúbito dorsal. Esto para que tengan más fiable la presencia de la separación de la línea pleural y sobre todo, si hay contenido líquido, ustedes provoquen la presencia del hidroneumotórax con ese estudio especial. Y también, si es un neumotórax puro, va a ser más fácil visualizar las estructuras de la pleura visceral. Entonces, si les queda en algún momento alguna duda, pues también pueden echar mano de eso. Evidentemente, lo siguiente ahorita que comentaste de la tomografía de la paciente, al final de cuentas también cuando tengan un estudio de broncoscopía, hay que valorar mucho si se realizan biopsias. Muchas veces ya son las biopsias transbronquiales o incluso una lesión en un parénquima pulmonar, en una vía aérea ya un poquito afectado, patológica, sí puede predisponer a la presencia de un neumotórax. Ahora, ¿cuánto tiempo? Que a veces yo lo pregunto mucho, hasta cuánto tiempo puede generarse el neumotórax? Después del procedimiento, hasta 3 horas. Ustedes pueden llegar su paciente a la broncoscopia inmediatamente, pueden tomarle la radiografía y no se puede ver el neumotórax, pero si va a desarrollar un neumotórax, el neumotórax se puede desarrollar hasta las 3 horas. Por eso yo muchas veces recomiendo si se toma la radiografía muy rápido, igual nada más estarlo vigilando mediante exploración física. Si queda ahí algún signo o alguna alteración en enfisema subcutáneo o algo que me indique neumotórax, sí repito como tal la radiografía, pero sí por lo regular a veces pido que se tarden un poquito más en tomar la radiografía, sobre todo en el contexto de si tomé biopsias transbronquiales o tomé biopsias de cualquier tipo, ¿sale? Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, si no, pues para seguir.
No, ahorita todavía creo que no. Entre las complicaciones que puede haber es un neumotórax hipertensivo, un neumotórax a tensión, también es lo mismo, un neumotórax bilateral, aunque esta es una condición muy extraña y solo se da en menos del 1%, un neumomediastino o un enfisema subcutáneo, este también relacionado sobre todo cuando no se da el manejo adecuado, un hemoneumotórax, un pioneumotórax o un neumotórax crónico. El manejo, en este nosotros podemos calcular pues el porcentaje o el tamaño de este neumotórax. En caso de que sea menor a 20, podemos considerar nada más darle un manejo con reposo y administración de oxígeno si es necesaria. El índice de Light nos ayuda a poder decir el porcentaje de neumotórax, el cual se calcula con 100 menos 1 menos el diámetro pulmonar al cubo, entre el diámetro del hemitórax al cubo por 3, considerando estas líneas como pues lo que vamos a utilizar, y se va a considerar que hay un gradiente alveolar arterial alterado cuando este sea mayor cuando el neumotórax sea mayor a 25%. Unas formas que, no son, que ya son más invasivas está el drenaje endotorácico, un drenaje de pequeño calibre. El drenaje endotorácico se hace en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, o antes se manejaba que se hacía en el cuarto al quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Se espera que en las primeras 72 horas después de la colocación vaya a haber un cese de la fuga en estos pacientes o una resolución. Después de 2 días sin que exista una fuga, esta se va a pinzar y se va a tomar una radiografía de tórax. Si después de 5 a 7 días nosotros todavía vemos que hay una fuga de aire, que ahorita lo vamos a ver, se va a considerar como un persistent air leak. Nosotros, después de que nosotros estamos viendo que de 5 a 7 días no ha dejado de salir aire, todavía las guías o lo que mencionan es que 4 días, vamos a darle 4 días más para que pueda dejar de poner, y en el caso de que 4 días después ya no se haga, podemos considerar tal vez realizar alguna cirugía para controlar este neumotórax. Otro tipo de drenajes son los drenajes de pequeños calibres, como por ejemplo tenemos aquí el ejemplo de la válvula de Heimlich, en el cual tiene la ventaja que es una fácil colocación. Igualmente se asocia a menos complicaciones, se asocia también a menos infecciones y pues es un poquito más sencilla su colocación. Aquí el problema va a ser que es muy fácil que se obstruya, ¿no? O sea, puede ser muy fácil obstruirse. Aquí lo que yo alcancé a leer es que más bien cuál escogíamos, y un drenaje endotorácico más grande o un drenaje de pequeño calibre, iba a depender sobre todo de cuál tuviéramos disponible y de cuál supiéramos manejar. Entonces, pues no hay ningún beneficio. Aunque lo que sí mencionaban es que, por ejemplo, en pacientes, como también puedo mencionar ahorita la señora Esther, en pacientes que ya se le había puesto un drenaje endotorácico grande, lo mejor es que si se le había retirado y todavía permanecía con el neumotórax o parecía que el neumotórax había aumentado, era aconsejable que en el segundo intento o en la segunda colocación se colocara un drenaje de pequeño calibre. Entonces, ahora sí que está bien manejada Esther ahora por el momento. En el caso de que pues ya ninguna de estas funcionen, se pueden considerar una pleurodesis, tanto quirúrgica como química. En el caso de la cirugía, va a ser en neumotórax que sean recidivantes, que no haya una reexpansión pulmonar adecuada, que sea bilateral simultáneo, aunque ya habíamos mencionado que era muy poco, o que tal vez corrigió el neumotórax de un lado y posteriormente se hizo contralateral. Ahí podemos considerar esta pleurodesis, aunque también existe pleurodesis química, que es tanto con métodos antibióticos, incluso con talco, y con otras sustancias que hacen que pues haya esta pérdida del espacio en la pleura y que evite la formación o reformación de estos neumotórax. En el caso de neumotórax espontáneo, vamos a hacer un drenaje si es bilateral o existe una inestabilidad hemodinámica. Utilizamos los criterios que ya habíamos mencionado clínicos para saber si estaba o inestable. Si es un paciente mayor de 50 años y que tuvo tabaquismo significativo o que ya sepamos que presenta una neumopatía que puede ser constatada a nivel de la exploración física o por radiografía, vamos a determinar si es un neumotórax primario o un neumotórax secundario. En el caso de neumotórax primario, vamos a considerar si este es mayor a 2 centímetros o si presenta disnea. En el caso que sí, vamos a hacer una aspiración con un catéter de 16 a 18 French y vamos a aspirar menos de 2.5 litros. Aquí
algunas bibliografías que leí decían que nosotros más bien podíamos dejar, aunque se recomendaban los 2.5 litros, lo más bien es que nosotros podríamos recomendar aspirar hasta que dejara de salir o hasta que llegáramos a 4 litros. De 4 litros lo consideraban como un punto de corte porque si salía más, era más bien que ya habíamos causado una fístula o algo que hacía que no estuviéramos sacando el aire del neumotórax, sino más bien era un flujo constante de aire, probablemente de la respiración del paciente. En el caso de que pues el neumotórax no sea mayor a 2 centímetros, lo que decíamos, darle reposo y pedirle al paciente que haya una revisión de 2 a 4 semanas y solamente en el caso de que tal vez requiera oxígeno, pues administrar oxígeno. Si es un neumotórax secundario y es mayor a 2 centímetros, lo que vamos a hacer es igual vamos a nosotros a hospitalizarlo. ¿Por qué? Porque sí va a requerir monitoreo y hacerle un drenaje torácico con una sonda de 8 a 14 French. En el caso de que no sea mayor a 2 centímetros o no tenga disnea, vamos a valorar el tamaño. Si es de 1 a 2 centímetros, vamos a hacer aspiración y si no, lo ingresamos, le ponemos oxígeno a alto flujo y lo observamos por 24 horas. ¿Okay? Aquí las consideraciones que hay que tomar es que hay pacientes en los que nosotros incluso podemos considerar darle un manejo ambulatorio, no en todos deben de ser hospitalizados, pero normalmente si es un paciente con un neumotórax secundario, lo mejor es que sí se quede para darle una observación o sobre todo para descartar o buscar el origen de este neumotórax. En el caso de los drenajes torácicos, pues familiarizándonos un poco con el equipo, estos van a estar compuestos por 3 cámaras. El primero que va a ser una columna de agua, que nos va a dar un control de aspiración. El segundo que va a ser un sello de agua, el cual va a permitir la salida del aire desde el tórax y aquí es donde nosotros vamos a estar valorando cuando ya el tórax haya dejado de sacar aire. Y el tercero es una cámara recolectora, el cual cualquier líquido que exista en la cavidad pleural, pues lo vamos a ir recolectando en este lugar. Nosotros tenemos que ir evaluando la presencia de burbujas en el sello de agua y pues cuando ya no exista es que pues ya se resolvió. Pero aquí esto nos va a ayudar también a lo que hablamos hace poquito, que era la persistencia de fuga de aire. Este es un algoritmo que está en UpToDate. La verdad, pues no dice muchas cosas distintas a las que ya mencionamos, pero se me hizo que estaba bastante, pues, agradable, más que nada para revisarlo. Ahora sí que cada quien, si estamos en una guardia o algo similar, pero aquí sí incluyen, por ejemplo, algunas pequeñas variaciones, que son lo que les mencionaba de algunas guías, que, por ejemplo, para los americanos, al revés de lo que puse en el otro algoritmo, son 3 centímetros, y que la consideración de aspirar aquí sí van a promover que sean los 4 litros a diferencia de los 2.5. Pero bueno, lo dejo más bien como para que lo revisemos en guardia cuando llegue algún paciente. Sobre la fuga de aire persistente, aquí nosotros, como ya lo había mencionado, aquí lo vamos a ver en el sello de agua y va a haber una clasificación la cual nos va a decir según el grado de fuga cómo se encuentra. Esto lo vamos a valorar si el paciente presenta fuga en expiración, en inspiración o en ambas, ¿no? Y lo va a marcar de grado 1 a grado 4. El grado 1 pues es solamente durante una expiración forzada. Normalmente para evaluar esto le vamos a pedir al paciente que tosa y cuando tosa es cuando todavía vamos a nosotros a observar la presencia de burbujas. El grado 2 es solamente expiratoria, grado 3 inspiratoria y grado 4 va a ser continuo, no importa lo que el paciente está haciendo, va a continuar esta fuga. ¿Hasta aquí algo que quiera comentar, Doc? Sí, bueno, ahorita en cuanto sobre todo las fístulas persistentes de aire, sí se me hace algo importante para ustedes. ¿Por qué? Que por lo regular, porque va muy de acuerdo a cuándo van a quitar su drenaje. La verdad es que hay patologías y hay ciertos pacientes que pueden generar cierto grado de fugas. Para ponernos como en contexto, una fuga aérea persistente, pues ya lo dijo Michelle ahorita, la definición, pero nosotros las dividimos como tal en dos. Las fístulas broncopleurales, que solamente tiene el defecto que va del pulmón y solamente escapa aire hacia la cavidad pleural, y las fístulas broncopleurocutáneas, que esas ya involucran una afección o una comunicación a lo que viene siendo ya los tejidos subcutáneos. ¿Y en qué se va a manifestar estas últimas? Evidentemente con la presencia de enfisema subcutáneo. Entonces también hay que estar muy al pendiente de esos, sobre todo en el contexto de que ustedes pues
por lo regular a mí me gusta como a los neumotórax pues ponerle varios apellidos, y uno de los apellidos, si se tiene la presencia de una fístula, es esta clasificación de Serfolio, ¿sale? Esta es una clasificación para determinar el grado de lo que viene siendo nuestra fístula. ¿Dónde lo vamos a ver? Puedes ponerla donde pusiste la imagen del drenaje torácico completa, que es esa de la izquierda, pero creo que son 2 diapositivas. Esa, mira. Ujú. Bueno, ¿dónde lo van a ver ustedes? Por lo regular, ese es como el sello de agua que cualquier servicio puede tener. Van a ver la columna de agua, que es el punto 1, que por lo regular yo siempre les digo cómo preparar el sello de agua. Siempre llénenlo hasta 20. Los 20 significa como el grado de succión que van a tener su sello de agua. Ahora, van a ver que del lado, en la parte superior, ahora sí que un tubito que va a la cámara de succión, que es donde dice toma de vacío. Bueno, esa y el sello de agua, que es el de la parte inferior, que siempre les comento que hay que llenarlo hasta 0, van a ser donde ustedes van a revisar su fístula. Si su paciente tiene una sonda endopleural o tiene un catéter pleural, por lo regular hay que desconectar la toma del vacío. Ustedes van a detectar que cuando esté conectado a la succión, el sello de agua va a estar burbujeando constantemente, ¿sale? Hay que desconectar esa parte de arriba de la toma del vacío y van a ver cómo el sello de agua deja de burbujear. Ahora, ustedes le van a pedir al paciente que haga una maniobra valsalva. Puede ser que tosa, que respire profundo o algo, pero yo siempre los hago que tosan un poquito. Cuando tose el paciente, al quitar nosotros la succión, se genera ahora sí que un aumento de la presión a nivel del pulmón, que si existe una fuga del pulmón a la pleura, ese cambio de presión o ese aumento de presión va a empujar el aire desde el pulmón para pasar por la fístula. A su vez de la fístula va a empujar el aire hacia la pleura, y de la pleura, pues evidentemente todo ese aumento de presión se va a ir por la sonda o por el drenaje, que es la imagen que tienen en la parte de la derecha, que es el tubito que dice al paciente. Esa fuerza se va a transmitir por ese tubito, y lo que van a ver en el sello de agua es un burbujeo. Van a ver cómo se genera una burbuja, o van a ver, es como si siempre les comento el ejemplo, es como si ustedes a través de un popote empujaran aire a un vaso con agua o algo, van a ver ese burbujeo. Entonces, cuando ustedes hagan esa maniobra, si ven que su sello de agua burbujea, es indicativo de que la fístula sigue abierta. Entonces, van a ver que nosotros cuando pasamos visita, sobre todo en el contexto de cuándo quitar las ondas, siempre estoy revisando como tal la presencia de la fístula o no. Puede ser que un lunes tenga la fístula y ya para el día viernes ya no genera ese burbujeo, y bueno, podemos decir, ya no tiene la fístula, ya estamos en un estado donde podemos retirar el drenaje, o ya sea la válvula de Heimlich o la sonda endopleural, y para evitar que cuando lo quitemos se llegue a colapsar, porque si todavía persiste la fuga aérea y nosotros llegamos a quitar la sonda, al momento de que nosotros hagamos la maniobra, el pulmón se va a recolapsar. Entonces, siempre tengan en cuenta estar checando, sobre todo cuando tengan un drenaje torácico, estar checando si no tiene fístula o no. Es a través de esa maniobra. Desconectan la toma de vacío o la succión, le piden al paciente que tosa. Si hay burbujeo en el sello de agua, todavía está la fístula. Si no, evidentemente, pues ya se puede retirar. Ahora, otra de las cosas que siempre me preguntan, ¿cuándo retirar la sonda? Pues evidentemente cuando descartemos que aún continúe con una fístula, con la fístula. Una vez que se descarta eso, muchas veces van a escuchar a varias personas que les dicen pincen la sonda, o incluso enfermería les dice pinzamos la sonda. Y lo que hacen a veces, si bien nos va, es que le ponen unas boltas de cinta, la doblan el tubito y le ponen unas sondas, unas capitas de cinta. El problema es de que hay unos sellos de agua que son muy delicados en cuanto a la válvula de presión. Entonces, cuando generan ese efecto, por lo regular revientan el sello de agua y ya completamente la caja deja de servir. Sobre todo son unas marcas muy específicas. Yo lo que les recomiendo, que no hay diferencia, es no la pincen, solamente cierren succión. La pura succión, que es pues ahora sí, lo que está conectado, lo que viene siendo la toma de vacío,
y está haciendo que burbujee su sello de agua, ciérrenlo, nada más ciérrenlo, no lo pincen, déjenlo cerrado y van a generar el mismo efecto sin disfuncionar el sello de agua o toda la caja de drenaje. Ahora, ¿cuánto tiempo? También van a escuchar gente que les comenta que 5 horas, 7 horas, 3 horas, déjala así 2 horas para ver que no se colapse. La verdad es que los estudios han dicho que si un pulmón se va a colapsar o todavía presenta una fístula, con media hora tienen. Entonces yo lo que hago es cierro succión y a la media hora ya pido al camillero que baje, porque también luego los camilleros se pueden tardar o algo, entonces pues hay ventaja, pero con media hora tienen para tomar una radiografía de control. Y si ven que hubo un recolapso, simplemente vuelven a abrir succión y se esperan todavía otras 72 horas, que es lo que yo les comento. Si ya no hay un recolapso y el pulmón quedó totalmente expandido, ya es momento de que puedan ustedes quitar su sonda, pueden quitar su sistema de drenaje, ¿vale? Pero por eso le pedí a Michelle que pusiera la clasificación de Serfolio y abordar lo de la fístula, porque creo que sí es importante para ustedes, porque en cualquier tiempo van a estar ahora sí que expuestos a lo mejor a darle seguimiento a algún tipo de sonda, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda de lo que les comenté? No, creo que todo bien. Ok. Ok. Y ya, pues por último, nada más una pequeña revisión de neumotórax de atención. Esto es importante, pues porque al final de cuentas, esto sí es una urgencia médica, esto sí compromete la vida del paciente, entonces hay que darle pues un manejo rápido. La fisiopatología depende si es por un aire penetrante, este va a ser el paso del aire desde el exterior hasta el espacio pleural. Y herida no penetrante que puede desarrollarse una neumotórax, atención, si es secundaria a una fractura costal. La lesión penetrante puede ser secundaria a una lesión de la pared torácica o una lesión del árbol traqueobronquial. En este lo que vamos a tener es igual la silueta del pulmón colapsado, pero vamos a tener otros datos como la desviación mediastinal, la presencia de aire subdiafragmático, la desviación de la tráquea hacia el lado sano. El manejo va a ser según el ATLS con parte de la revisión primaria en el que vamos nosotros a pues buscar conservar la vía aérea y la administración de oxígeno. El B es, B, la administración de oxígeno, el C posteriormente la circulación y pues eso principalmente a nivel de neumotórax. Aquí lo que sí va a ser más importante es que al estar a tensión, pues va a tener un compromiso circulatorio importante, el cual se va a resolver sobre todo dándole manejo a este neumotórax. También aquí de importancia es que ante un traumatismo torácico es importante sospechar que hay un neumotórax o tratar de descartarlo, aunque sea principalmente con la clínica. La ruptura miocárdica con tamponade puede simular a un neumotórax. El tubo de toracotomía es un procedimiento muy doloroso, por lo cual es necesario colocar un analgésico previo a hacerle cualquier tipo de punción. También es importante la administración de un antibiótico, principalmente cefalosporinas, porque estos van a disminuir el riesgo de empiema y de neumonía y se cambió el empiema en inglés, y que en neumotórax atención es una urgencia y no es necesario esperar un control de imagen en el caso de que el paciente nos esté dando pues datos clínicos de que está ya habiendo un compromiso circulatorio importante. Y esto es lo que me pidió que pusiera, creo que es lo que me dijo que pusiera, doctor, no supe si hicieran estas las últimas que quería explicarles a mis compañeros. Sí, O pongo el bueno, artículo, o quiero que sí, preste. bueno, lo que le contaba a Michelle es de que en el contexto de neumotórax, la verdad es que hubo una laguna como de información, más o menos desde el 2005 hasta el 2020. Bueno, en plena pandemia, el doctor Hel Shun Shang, no sé si lo pronuncio bien, es un cirujano de tórax coreano. Bueno, ¿por qué se me hace como importante realizar esto? Él como tal ya formuló una hipótesis, porque prácticamente a lo mejor desde que estamos en el internado, entrando a la residencia, muchas veces nos dicen, si son pacientes delgados, altos, a lo mejor ellos tienen una tendencia más a desarrollar un neumotórax espontáneo. Siempre se buscó, pues como tal, era un neumotórax primario, no se tiene como tal explicación, pero este doctor como tal, es lo que se viene como a futuro, es como lo más cercano ahorita a lo que viene siendo la génesis o las hipótesis de por qué
Hay algunos neumotórax que aparentemente son pacientes no fumadores y los provocan. Bueno, él hace una referencia a que tenemos ciertas alteraciones, algunos pacientes, sobre todo delgados y altos, a nivel de la caja torácica, que es lo que él comenta. Él durante todas sus cirugías y valoraciones durante la tomografía detectó algunas zonas que él ha denominado como rib scars o cicatrices de las costillas. ¿Esto por qué se genera? Porque en pacientes delgados y altos, por lo regular, la caja torácica se va haciendo cada vez más estrecha hacia las regiones superiores. Como creo que tienes otra imagen de esas. De esto no, doctor, No, ok. si quiere pongo Bueno, el artículo. la parte superior del B, de la figura A, esta del lado izquierdo, pueden ver algunos tipos de cicatrices, sobre todo la flechita negra señala lo que viene siendo una bula o como una bula o como una ampolla en la parte superior. Como les decía, esas rib scars se han visto que han generado, debido a la estrechez que se genera en la parte superior de las cajas torácicas, hay una fuerza de cizañamiento entre precisamente las costillas hacia el parénquima pulmonar, algo que pueden ver en la figura C, ¿sale? Esa es una imagen de una toracoscopía. Él detectó que cuando él estaba operando a los pacientes y desinflaba el pulmón para realizar el procedimiento, él detectó que de cierta forma siempre hacia las regiones apicales de este tipo de pacientes había unas marcas de daño o de cizallamiento que de hecho se marcaban igual que lo que vienen siendo las costillas dentro del parénquima pulmonar, secundario a esa misma estrechez. Es como si estuviera moviéndose el pulmón dentro de una cavidad tan estrecha y se estuviera raspando, por así decirlo, con las costillas. Eso genera de cierta forma daño al parénquima pulmonar y pues evidentemente a lo largo de la vida esas fuerzas de cizallamiento pueden lesionar el pulmón a tal grado de que pueden formar, como viene siendo en la figura de la presencia de algunas afectaciones parénquima, como bulas, como blebs, que es lo que provoca que si sigue habiendo ese contacto de forma constante, llega un momento en el que se reviente, haya una fuga aérea y es cuando ese paciente delgado o alto es lo que provoca el neumotórax. Entonces es una de las hipótesis que se están manejando y hacia dónde se está dirigiendo lo del neumotórax. Ahora, otro hallazgo que él hizo es de los pacientes mismos de que les realizaba cirugía, él realizaba como tal sus estudios de tomografía, pero también detectó que de cierta forma también a nivel apical, en los pacientes delgados y altos, se generaba ahora sí que un defecto a nivel de la caja torácica que está en la figura B. Pueden ver donde señala la flecha negra que ahí hay un defecto como tal de la caja torácica. Si se fijan, no hay como un cierre total y sobre todo en la parte apical se genera ahora sí como una bolsa en la parte superior, que bueno, ¿para qué sirve esa bolsa? Al final de cuentas, recuerden que es pura presión negativa lo que tenemos dentro de la caja, con lo que funcionan nuestros pulmones, y dentro de la caja torácica lo que se ha visto dentro de esas invaginaciones, por así llamarlo, es que en esos pacientes se genera un efecto de vacío que provoca que una parte del pulmón o la parte más superior del pulmón se meta dentro de esa invaginación y se genera otra fuerza como de cizañamiento, que es lo que provoca también la lesión de esa pequeña parte del pulmón que se alcanza a meter en esa invaginación. Es lo que se genera que en esa zona haya un daño. De hecho, si se fijan, la figura A representa un poquito el cómo queda el pulmón dañado y precisamente por qué se genera un quisto, una bula o una bleb en la parte superior. Ahora, estos como los nombró él, los otros habíamos dicho que eran como rip scars, estos se conocen como P-spots, ¿sale? Él los ha denominado así. Entonces, ahorita, que de hecho dentro del Congreso de Neumología apenas del europeo, ya se está como tal, debido a los hallazgos que ha tenido este cirujano, investigando si en realidad como tal el neumotórax primario existe, ¿sale? Y si la causa de los neumotórax primarios o idiopáticos que nunca se han conocido como tal la causa y que siempre se han dejado como que nada más en observación,
ver si no es por estos mismos defectos que el doctor como tal ha descubierto. Entonces, esto es como ahorita lo más nuevo que se tiene y es una de las hipótesis que a lo mejor ya a la larga les va a tocar escuchar en el contexto de los neumotórax primarios. Puede ser que ya nuestra clasificación llegue a cambiar y a lo mejor ya se tengan en cuenta también este tipo de alteraciones a nivel torácico, ¿sale? ¿Tienes algo más ahorita, Michelle? No, Doc, sería todo. Bueno, nada más era para comentarles como tal este artículo. Pueden buscar este artículo con las otras imágenes, la verdad que es un artículo muy bueno y muy, ahora sí que muy ilustrativo en cuanto a lo que viene siendo la explicación de ellos. Nada más también haciendo la acotación en cuanto al manejo del drenaje torácico, ya sea por sonda endopleural y por catéter o por la válvula de Hemlich. La verdad, yo les recomiendo ahí que el catéter pleural que usamos con válvula de Hemlich, sí se lo dejen sobre todo a pacientes que sean como tal por neumotórax iatrogénicos. Porque aquellos famosos por catéter central, porque también me ha tocado muchos por colocación de marcapasos en servicios de cardiología y sobre todo pacientes sobre todo de hematología o con algún tipo de trastorno en cuanto a la hemoglobina, pero sobre todo con presencia de trombocitopenias, que a veces sí generan algunos neumotórax, sobre todo de que los colocan un central o algo, y a lo mejor no están atención, pero ya están teniendo un comportamiento que va la inestabilidad hemodinámica, sí les recomiendo que mejor usen este tipo de válvulas. La verdad es de que la colocación de la válvula de Hemlich o como tal, o como se le conoce, pues como los catéteres pleurales, la verdad es que es más sencilla, de hecho es menos traumática, es un poquito más sencilla como para ustedes, porque la verdad la colocación de una sonda endopleural es un poquito más tardado, es un poquito más doloroso, se asocia más a complicaciones. La colocación, la verdad, de la válvula Hemlich, como decía Michelle, puede ser a nivel del segundo espacio intercostal y no deja de realizarse mediante como una técnica de Senninger, ¿sale? Entonces, yo creo que va un poquito más ad hoc. Si los tienen disponible, bien. Si no, pues ya sería también el manejo como tal de la sonda endopleura. Algo también a acotarles de la válvula de Hemlich es de que, como decía Michelle, tienen mucha tendencia a taparse. Cualquier líquido, así no esté espeso o algo, la verdad por lo regular tapa mucho las válvulas de Hemlich. Entonces, una de las contraindicaciones que se tiene mucho es en hidroneumotórax, ¿sale? Y sobre todo también en la presencia de motórax. Y como por lo regular ahí sí no les recomiendo, ahí yo sí les recomiendo que se vayan a lo mejor por un drenaje torácico con una sonda endopleural, pero la verdad es de que si tienen la oportunidad y sobre todo ya que detecten que son un poquito más por colocaciones de catéteres, se vayan más por la opción de la válvula de Hemlich, evidentemente descartando que haya líquido ahí adentro. ¿Sale? La verdad es que, como les decía, la colocación es muy sencilla. Pueden revisarlo en cualquier artículo, si no se los paso, para que vean como tal los componentes de la misma válvula. Y pues la verdad es que es muy sencillo ponerlo, ¿sale? No sé si tengan alguna otra duda. Que no, Doc. Ok, para fines como de su examen o algo, sí les recomiendo mucho el algoritmo que puso Michelle, el del UpToDate. Ese está basado mucho en lo que viene siendo guías BTS, que son de las últimas que se actualizaron, que son 2010, previo a esta última actualización del 2022, que por lo regular el manejo del neumotórax, atención, sí es muy preguntable en cuestiones de PUEM, porque la verdad sí me ha tocado en cuanto a mediciones y a lo mejor en otras causas no es tan preguntable, pero también, como decía Michelle, para cuestiones de algún tipo de guardia o algo, la verdad es que este tipo de algoritmo, sobre todo en el manejo de atención, sí es muy valioso tanto para examen como para sobrellevar bien su práctica médica. ¿Sale? Gracias, doctor. Ya está. Bueno, sin algo más ¿no? No, creo que no, Doc. Bueno, pues el día de mañana vamos a ver un poquito del manejo de asma. Ujú. La verdad es que sí es un tema bastante importante, también les digo a finales de exámenes y sobre todo también de la práctica clínica. Doc, Eh, que perdón, se... Creo. perdón, Creo que mañana tocaba EPOC en el calendario. EPOC. Ah, ok. Bueno, cualquiera de los dos, tanto asma como EPOC, la verdad es que son bastante las preguntas que vienen en el PUEM.
sobre todo en cuestiones de crisis asmática y la verdad de exacerbación de POC. Lamentablemente, como les decía, el POEM no es un examen tan actualizado, entonces ahí sí les voy a decir que le echen una leída previa a su examen a lo que viene siendo la GINA del 2014. Es bastante atrasado, pero es el momento donde se hicieron esas preguntas. Entonces, la verdad, como les digo, a lo mejor podemos estar viendo lo más reciente, pero la verdad sí, pues es un poquito feo que les llegue, a lo mejor vayan muy bien actualizados en cuanto al manejo y les pregunten cosas previas. Entonces son preguntas que vienen mucho ahí, ¿sale? Sobre todo de asma y de POC, son de las del año 2014 lo que les preguntan y hay que poner como que mucha atención cuanto al asma, crisis asmáticas y sobre todo los pasos del manejo del paciente con asma estable, ¿sale? Y pues nada más, ¿sale? Entonces, mañana nos vemos si no queda alguna duda. Hasta ahora todo, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias. Bueno, me despido, que tengan buena tarde. Igual, Doc. Hasta Todos luego. descansen. Buenas guardias a los que tienen. Bye. Gracias. Bye. Gracias. ¿Me respondes? Ya que voy a mañana.